Hola, hola. Venga. Buenas tardes. Sí, Hola, hola. profe. Hola, profe. hola. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Ujú. Hola, profe. Hola, niños. Hola, profesor. Hola. Soñando no me han llamado a mí. Hola, profe. No, todavía no he empezado a llamar a lista. Hola, Todavía no. Martín. Sí. ¿Hace rato? Apenas. Ah, no, hace rato. A mí no me dejaba entrar. A mí tampoco. ¿Pero ya te dio? Sí. A mí tampoco me dejaba entrar, pero ya pude. A mí tampoco. A mí me decía espera que el hospedador inicie esta reunión. A mí también. A mí también. A mí también. A mí también. OMG. Listo, ya van 19. 18. 17, perdón. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Profe, van 18 porque más ustedes son 19. Sí, pero yo también valgo, ¿no? Ah, pues sí, entonces sí van 19. Hola, profe. Hola. Hola, Mariam. Hola, Isabela. Hola, María Paula. María Camila, Samuel. Hola, profe. María del Mar, Tamara. Hola, profe. Dulce María, Mariana, Matías, Jordi, Ana, David, Martín, Manolo, Samuel, Santiago, Manuela Montoya, A ver Isabela si me Moreno. veo mejor. O si me veo. ¿Qué pasó? Alguien se salió porque éramos 19 y ahora somos 18. No me está, no. Bueno, voy a llamar a 3, Lisa 2, entonces 1 ya. Ahí sí. para que no nos coja la tarde, ¿listo? Vamos a dejar yo prendo su computador. Profe, una pregunta. Sí. Los gemelos. Profe, ¿la otra semana también vamos a tener clases o no? No, Semana Santa sí para ustedes de descanso. Que te iba a venir ese Ah, bueno, computador profe, encima. gracias, Mar. Ya lo había hecho. Bueno. Hola, profe. Hola. Van 20. Profe, Mm. ¿usted en realidad tiene sus libros atrás o es que pues no sé? Ahí le dejo la inquietud. Es un fondo. No, Pues si sí. son reales, son reales. Sí, muchos reales. Eso es un fondo. Listo, vamos a contestar entonces solo el que llame a lista, ¿listo? Daniela Ahumada. No ha llegado. Manolo Cardona. Presente. Hanna Castaño. Presente. Jordi. José Julián. Presente. José Julián Correa. Trabajando tanto tiempo todos los días, de domingo a domingo, para sacar adelante a su familia. ¿Y qué quiere? Queda apenas para pagar unos impuestos. Impuestos que van al rey. Van
algo. En mi viaje por Europa, yo tuve la oportunidad de ver lejos su majestad el rey y la reina. ¿Quién habla? ¿No conocen al rey? Vean, apague los micrófonos. José Julián Correa. Presente. Samuel Escobar. Presente. Mariana Esguerra. Presente. María Paula Gallego. Presente. Martín García. Presente. Dulce María Granada. Presente. Marián Jaramillo. Presente. Sofía Lozada. Sofía Lozada. No llega. Mariana Maya. Tamara Millán. Tamara Millán. Manuela Monsalve. Presente. Manuela Montoya. Presente. Isabela Moreno. Presente. Matías Muñoz. Presente. María del Marosa. Presente. Santiago Peñalosa. Presente. María Camila Quiseno. Presente. Elizabeth Quiroz. No ha llegado. Juan Simón Ramírez. Diego Ramírez. Diego. Diego. Presente. Gabriel. Presente. David Roldán. Presente. Isabela Romero. Presente. Nicolás Serna. Nicolás Serna. No ha llegado. Simón Vaca. Listo. Entonces ahorita vamos Listo, a ver profe. clasificación de ángulos según las medidas y clasificación de ángulos según la posición. Profe. ¿Quién habla? Sofía. Dime. Profe, en ese punto necesitamos lo de... Pues obvio. Profe, ¿Necesita qué? 5-2, le ¿no? entendí. El transportador. Libro 5.2. Profe, que si necesitamos el transportador. No. Libro 5.2, página 88. Ahora. Se Gracias, supone, profe. se supone que usted ya la habían trabajado, ¿no? Sí, usted me lo mandó. Eso. Profe, sí, ya lo Entonces hicimos. lo que voy a hacer es aclarar dudas y explicar y ya. Bueno, Ok. entonces, clasificación de ángulos según las medidas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que los ángulos son de dos maneras. Unos se llaman complementarios y los otros se llaman suplementarios. ¿Listo? Complementarios es cuando la suma de los dos ángulos o de los ángulos que se Profe, tengan allí. ¿página qué? Profe. 88. 88. Hola, profe. Soy Daniel. Hola, Daniel. Profe, qué pena. Es que como estoy acá en mi finca, entonces la señal Sí. casi no coge y no podía entrar. Tranquilo, listo. Bueno, A mí me pasa lo mismo, pero por internet. Bueno, entonces,
Ángulos complementarios es cuando los ángulos, la suma de los dos mide 90 grados. Y suplementarios cuando la suma de los dos mide 180 grados. ¿Listo? Señor. Entonces, por eso aquí hay una figura supremamente clara que nos está diciendo que aquí hay dos ángulos, ¿cierto? Estoy hablando de esta figura de aquí. La están viendo, ¿no? Entonces, miren, este ángulo que hay aquí mide 63 grados. Y para completar los 90, este ángulo Profe, acá se tiene está que viendo- ser Lo 25. interrumpo, no se está viendo en la pantalla. Se está viendo unos nombres, profesor. Profe, no se está viendo una pantalla, se está viendo clase de Ya, ángulos disculpa. según medida. Página. Listo, ahora sí. Así, alguien rayó la pantalla, por cierto. Y también le rayaron la pantalla. ¿Listo ya? Profesor. Fue el profesor. Mire, ¿ahora sí están viendo los ángulos? Sí, señor. Bueno, Señor, entonces, en este caso se llama ángulo complementario porque la suma de estos dos números debe dar 90. Oiga bien, debe dar 90. Por eso aquí aparece un ángulo recto. Este es un ángulo recto que mide 90 grados, ya lo hemos visto. Entonces nos está diciendo Uy, no que griten, no griten. nos está diciendo que este ángulo de aquí mide 63 grados. ¿Y cuánto le falta a 63 para completar 90? Pues le faltan 27 grados. ¿Listo? O sea, para complementar, para que sean 90 grados exactos. Exacto, por eso se llama complementario. Entonces, lo que complementa es lo que le falta para llegar a 90 Para grados. llegar a 90. Ajá, correcto. De suplementarios para que sea. Ahora, el suplementario es, de alguna manera, pues, también sería tener en cuenta que la suma de los dos, en este caso la suma de los dos, nos da un ángulo llano. Recuerden que este ángulo cuando está así y mide 180 grados, es un ángulo llano. ¿Listo? Entonces, si aquí hay un ángulo que mide 54, el suplemento de él debe medir lo que le falta a 54 para 180. O si tenemos el ángulo que mide 126, el suplemento de él es lo que le hace falta para llegar a 54. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues sería 126 más 54, nos tiene que dar 180 grados. ¿Eso es claro? Sí, señor. Sí, señor. señor. Si a 126 yo le sumo 54, que son estos dos números que hay aquí, queda 6 y 4, 10, y llevo 1, 5 más 2, 7, y una que llevo 8, y 1 es 1. 180 grados, que es lo que tiene que medir, correcto. Eso, Jordi. Buena Entonces es supremamente sencillo saber cuándo es un ángulo complementario. Los complementarios llegan hasta ¿Y cuándo es 90. suplementario? ¿Cuándo son complementarios? Cuando llegan a 90. ¿Cuándo son suplementarios? Cuando llegan a Cuando llegan a 180. 180. Exactamente, esa es la idea. Ah, profe, yo tengo Hola, en la página Patricia Méndez. 91 hubo un error, pero más adelante lo veremos. ¿Cómo, perdón? ¿En la página qué? En la página 91, ¿Hay un error? sí, del libro. ¿Y el error es del libro? Ajá. Listo. ¿No será de su libro solamente? ¿Verdad, Jordi? No, porque dice Para usted, error. Debido Patricia. a que la suma, es del libro. la suma de ¿Listo? los ángulos no es 180. Ejemplo, 130 más 60 da 190. Ya, bueno. Y no Entonces va- debería dar 180. profe, es del libro. Listo, vamos a mirar. Pues Entonces nada. pasamos a esta hoja de acá. Ah, sí, sí, sí. Entonces dice aquí, mide el ángulo dado y selecciona su ángulo complementario. Entonces, aquí era donde ustedes habían tenido que utilizar el transportador. ¿Listo? Y tenían que haber medido esto. Daniel, ¿cuánto le dio el primer ángulo a usted? No, profe, no lo hice. Profe, ¿yo puedo? Matías, listo. ¿Cuánto Me dio 45 No tengo grados. transportador porque estoy acá en la finca, profe. Perdón, ¿este ángulo le midió cuánto? ¿45? 5 grados, sí. O sea, 40. No, profe, eso es 45. 40. 45.
40. Pues la verdad, si yo miro esto, lo voy a tomar como un cuadro. Mire, este cuadro indica que si es un ángulo recto, porque cuando yo hago la línea, me tiene que dar esta punta bien unida con esta punta de acá. ¿Qué dicen? ¿Sí Queda se tocan? 45. ¿Sí se tocan o no? Sí. Mire. Quiere decir que esta es la mitad. ¿Cuánto me diría este ángulo de aquí? 90, ¿sí? 90. Y la mitad de 90 es 45, o sea que sí estaba bien medido. Entonces, si este mide 45, ¿cuál de María estos Camila, tres lo ¿sí ve? complementa? El segundo. Profe, yo. El del medio. Profe, El del medio. El del medio. El del medio. ¿El 1, tercero. el 2 o el 3? El 2. 2. El 2, profe. ¿Cómo me doy cuenta yo aquí en el computador? Porque yo voy a hacer un El cuadro. cuadrito. Voy a hacer un cuadro y si las dos puntas se tocan, mire, no se tocan las dos puntas, o sea que este no mide 45. Vamos a mirar este. Sí, ese es. Mire, se tocan las puntas. Sí, ese Uy, es, profe, el siléncialo. 2. Mire, en este caso no se tocan las puntas. ¿Listo? O sea que la respuesta sería el 2. Quiere decir que el 2 ¿cuánto mide? 45 grados. 45 grados. La mitad. ¿Listo? Mide 45 grados, la mitad. Perfecto. Profe, Por favor, ¿pueden dejar de gritar? Listo. profe, Dime. es que yo no veo la pantalla, solo veo las caras y ya. Yo no veo los ángulos que usted está poniendo. Entonces gire. Cógelo a la izquierda. Es que Toque la pantalla y achíquela. tienes que acomodar tu propia pantalla, eso. Cuando te No es la aparezcan, pantalla. cuando te Ah, ya. aparezcan los cuadritos, tienes que darle arriba. Ya, profe. Listo. Bueno, ahora dice, completa la siguiente tabla dibujando el ángulo complementario y suplementario al ángulo dado. Entonces, ¿cuánto me dio Le este rayaron la ángulo? pantalla, Este profesor. mide 45, Profe, no, ese mide 50. 50. Profe, ese mide 50. 50 y otro mide, y tiene que medir 40. 50 grados. 50. Y el otro Profe, mide el ángulo 130. complementario mide 40. Y el otro mide 130. Este mide un poquito más de 45 porque mire que la línea no toca 50. acá. Listo. Profe, da 50 grados. 50 Entonces, grados. 50 grados. 50. si este mide 50, ¿cuánto tiene que medir este? 40. 40. ¿Y cuánto tendría que medir el suplementario? El suplementario es 130. 30. 130. Porque 50 más 40 me debe dar 90. Y 50 más 130 me debe dar 180. Sí, profe, está bien. Perfecto. Ahora, los micrófonos. pero es que yo los silencio y ellos mismos lo vuelven a aprender. Entonces, hay una regla. Los micrófonos están apagados cuando yo le dé la palabra a alguien, lo prenden. No lo prendan todos. No sé para qué lo prenden. Profe, una pregunta. Es que el ángulo dado a mí me dio 52. En el complementario me dio 38. Y el suplementario me dio 120. Pues mi amor, ya cada quien cuando lo mida va a tomar una decisión. Si le midió 50, la suma le tiene que dar 90. Y si le midió 52, la suma también le tiene que dar 90. Entonces, los que les dio 50, les tendría que dar 40. Si usted le midió 52, quiere decir que le tenía que medir, ¿cuánto? 38. 38. ¿Y el suplementario cuánto le tenía que medir? 120. ¿Ciento qué? 128, perdón. 128. ¿Sí? Más 52, 108. Le tendría que haber medido 128, que es la diferencia. Ah, ya. Bueno, profe, gracias. Bueno. Ahora aquí hay otro. ¿Cuánto les midió este segundo ángulo muy pequeño? Profe, me midió 20 grados. 20 grados.
20 grados. Listo, entonces vamos a partir 20 grados. de este número, 20. ¿Cuánto falta para que mida 90? 70. ¿Cuánto falta para que mida 70. 160. 160. Esa es la dinámica del trabajo. Ya a ustedes le tocaba dibujarlo con el transportador. Y Sí, este, profe. perfecto. ¿Cuánto le midió este grandote? Yo le hice 85. 5. Sí, más o menos lo que se ve ahí son 85. Entonces, ¿cuánto medía este? 5 grados. 5 Cinco. grados. ¿Y este? 95. 95. 95. ¿Cuánto? 95. 95 grados. 95. Listo. ¿Corregido? Sí, señor. Bueno, muy bien. Señor, por favor, dejen de gritar. Es que se pega mucho el micrófono. ¿Verdad? Sobre todo usted, Jordi. ¿Verdad? Esta figura que se ve acá de pronto un poquito compleja, ¿Verdad? dice, observa cada figura. Luego usa las medidas dadas para calcular la medida de los ángulos que se indican. Entonces, a la ¿No final me es puede muy, decir la primera? a la final es muy sencillo. Espérame, yo primero identifico los ángulos. Mira, aquí me está diciendo el ángulo CBE. Entonces yo debo mirar que el ángulo CBE sería este. CBE sería esta bolita que hay aquí, ¿cierto? Sí. Listo. Sí, señor. Yo ahí no necesitaría transportador, sino que lo debo calcular. Ahí dice 100. Entonces vamos a mirar. Ahora el ángulo EBD es este. O sea que me está diciendo este pedacito de acá. ¿Sí o no? Sí, señor. Bien. Ahora, ¿a ustedes les parece que este ángulo que hay aquí, sin medirlo, sabrían cuánto vale? Sí, profe. ¿Cuánto Sí, valdría? profe, 152. 150. No. 150. Este de aquí. 28. 28. Ah, sí, Bueno, profe, por se ahí. mide 28. Este angulito de aquí tiene que medir. Mide 28. Mire que si usted lo mira de frente, es este mismo ángulo de acá. Es el mismo, mire. 28. Es el mismo. 30. Entonces, en ese caso, chicos, si tienen que medir lo mismo, este ángulo de aquí mide 28 grados. Hay que redondearlo. No es redondeo. Vale, si es que mire que son igualitos, por eso no se puede redondear. Ahora, si usted mira este ángulo de acá, es igualito al de acá abajo. Tienen que ser iguales. 150. Entonces, un momento. Entonces ahora le voy a preguntar algo. Que necesito que sean bien observadores. Profe, soy la mamá de Manuela, perdón. Hola. Hay alguien que no escucha solo la noticia. Silencien los micrófonos. Perdón, ¿la mamá de Manuela cuál? Monsalve. Ya, profe. Ah, hola. Es que estábamos escuchando un noticiero y no escuchamos su voz. Entonces, por eso era la interrupción. Muchas gracias. Claro, Vicky, lo que pasa es que yo le pido permanentemente a los chicos que apaguen los micrófonos y ellos tienen la oportunidad de prenderlos, pero no están sabiendo respetar en ese momento del turno. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchachos, entonces, No, vanidad 90. atentos a estos. ¿Sí ve? Ahí empezamos otra vez. Aquí lo que tenemos que mirar es que todo este ángulo que hay aquí es un ángulo llano. Este ángulo de acá, miren. Y si esto es un ángulo llano, ¿cuánto tiene que medir? 180. 180. Y si ya sabemos que este pedacito vale 28, entonces ¿cuánto mide este de acá? 162. Profe, 152. 152. 152. Esa es la idea correcta. 152. Ahora que nos quede claro,
si este ángulo, mírelos aquí, son opuestos pero son iguales. Este ángulo de acá mide 28. Y este ya sabemos que vale 152. Cuando usted ve las figuras de esa manera, entonces usted trate de completarlas. Entonces, si ya sabemos que este vale 28, ¿cuánto vale el de aquí abajo? 152. Entonces, esos serían los valores a tener en cuenta. La suma de todos estos números, de estos 4, ¿cuánto me tendría que dar? ¿Qué me dice? 360. 360 porque sería la vuelta completa. Ahora sí, el ángulo CBE, que es este, ¿cuánto mide? 152. Y el ángulo EBD, ¿cuánto mide? 28 grados. 28 grados. Perfecto. Vamos a mirar este de acá. Siempre tengamos en cuenta, chicos, para que a usted le quede más fácil, siempre tenga en cuenta la mitad. Mire, mire la línea que yo tracé ahí. ¿Listo? Bien. Y cada vez que usted vea, escúcheme bien lo que yo le voy a decir. Cada vez que usted vea que aquí hay un ángulo como este y al frente hay otro que también es muy parecido, que sería este. Serían 30. Entonces quiere decir que miden exactamente lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, profe. Exacto, vea. Entonces este de aquí tiene que medir lo mismo que este de acá. Quiere decir que este señor de aquí mide 30. 30. Listo. Profe, Ahora, no, porque no tiene el coso, o sea, me diría 30. A mí me dio 60. no. Ese ángulo no. Por 2. Por eso déjeme, discúlpeme niños. A mí también me dio 60. Por eso déjeme explicarle. Déjeme explicar al profesor. Por eso déjeme explicarle que para eso es la clase. Miren acá. Aquí, si este ángulo, mire este ángulo que acabo de pintar aquí y mire este, son igualitos. Si este me dice que mide 30, aquí mide 30. Ya, ahí no hay que pensar nada raro. 60. Ahora, mire esta línea que yo dice aquí. Si yo dibujo acá, mire, voy a dibujar de aquí, de este punto, a este punto de acá. Mire todo esto. ¿Quién me dice cuánto vale este ángulo que estoy marcando aquí? 180. 150, profe, 150. 180. Perdón. 180 porque ya no. 50. Perdón, el ángulo que yo marqué desde aquí hasta acá mide 180. Quiere decir que el que voy a marcar de color azul, o sea, este de aquí hasta aquí es el que mide 150. Sí, 150. Oh, me quedó bien. Entonces, ese azulito mide 150. Señor. Este azulito. Entonces, miremos el ángulo IGH. Entonces, voy a mirar dónde está el ángulo IGH. Y, mírelo aquí, IGH. Mide 30. 60 grados. Entonces, 45. ¿cuánto decíamos que medía este? 30. 30. 60. Ese mide 30. Y si este mide 30, Ay, que tú quieres. Aquí llegó tu figura. perdón, si este mide 30, entonces, mire, usted va a calcular el ángulo. Escúcheme bien lo que le voy a mostrar. Va a calcular este y este, mire. ¿Cuánto mide todo este ángulo? 90. Entonces, ¿cuánto le falta? Entonces el ángulo es 60. El ángulo es 60. El ángulo es 60. 60. Apaga el micrófono. Este ángulo mide 60. Apaguen los micrófonos. Y ya sabemos
Y ya sabemos también, Y llegó tu tiburón. ya sabemos que este ángulo aquí, que ese ángulo aquí ya mide 90. ¿Quién es el que tiene el noticiero? ¿Quién es el que tiene el noticiero que no escucha? Esta noticia. Profe, nos volvemos a meter si se acaba esta reunión. Sí, señor, porque la clase toda se acaba a las 3 de la tarde. ¿Listo? Bueno, señor. Ya sabemos que este vale 30. ¿Quiere decir que este de acá cuánto vale? $150. Listo, ahí ya tenemos los valores. Entonces ahora sí, el ángulo IGH, este de aquí, ¿cuánto vale? 60. 30. Y el ángulo FGK. 150. 150. FGK mide 150. el I, Otro tiburón. el FGK mide 150. Listo. Patricia, que amor. Hagamos este más rapidito. ¡Se escucha muy mal! Quiero. Gracias. Voy a tener, ¿quién es el del noticiero? Lo voy a tener que sacar de la clase. Y yo puedo coger la figurita de la persona que está allí haciendo la bulla y le digo retirar de la clase y no aparece más en la clase. Y yo no quiero hacer eso. Pero si la bulla sigue así, es decir, tenemos que respetar. Y ustedes han sido un grupo genial, ha sido un grupo chévere, ha sido un grupo atento, obediente, entonces no entiendo por qué estamos interrumpiendo de esa manera. A usted no le cuesta nada. Si usted va a hablar, pregunte, hable y apague el micrófono inmediatamente. Pero entienda que yo también estoy escuchando las voces de todos. Vamos a hacer este más ligero. Este ángulo que está aquí es igual al ángulo que está al frente de él. Entonces, José Julián Correa, si este ángulo de aquí mide 40, ¿cuánto mide este ángulo acá al frente? 40. Correcto. Daniel Ahumada, si este ángulo de aquí mide 90, mire, ¿cuánto vale el que está al frente de él? 90. 90, correcto. Hanna Isabel. Hanna Isabel. Listo. Tamara Millán. Mi profe. Tamara. Tamara. Mira que aquí no sabemos cuánto vale este ángulo. Y tampoco nos dice cuánto vale. Se ocurre que estos dos son iguales, ¿cierto? Estos dos son iguales. ¿Listo, Tamara? Sí. Bien. Entonces, pero ya sabemos cuánto valen estos dos. Entonces, ¿cuánto valdrá este ángulo, Tamara? 40 grados. No. Ay, Dios mío. Mira, ya sabemos que este vale 90. Este mide 40. El suplementario de este, ¿cuánto tiene que valer? 130. ¿Cuánto? 130. No. No. Profesores. Espérate un momentico. Dani. Es 50. Te digo que esperes y dices el valor. Ah, perdón, pues. Muchachos, caigan en la cuenta que si este ángulo mide 90 y este mide 40, ¿cuánto le falta para llegar al ángulo llano? Tamara. Digo, 30. ¿Cómo? 30. 30. Entonces, este ángulo tampoco. ¿Cuánto mide este ángulo si sabemos que todo esto tiene que medir 180? Deberían apagar el micrófono. Tamara. Ya lo escuchado ahorita. Tamara. No, ¿Qué mi amor? Este vale 90, este vale 40. ¿Cuánto le falta aquí para llegar a ser un ángulo llano? pero profe. 50.
50. Claro, porque Con esa ya no me- recuerden que esta mitad de aquí arriba tiene que valer 180. ¿Listo? Ahora sí, Hanna Isabel. Hanna. Profe, ¿qué pasa? Listo. Entonces ahora miremos el de abajo. Si este vale 90 y este mide 40, ¿cuánto le falta aquí? Mm, 40. Recuerda que ese ángulo es igual al de al frente. Mira, estos dos son iguales. Profe, ¿me lo puedes repetir, por favor? Ay, No, Mira, la vi este mal, Hanna, ángulo, la mira vi la mal. flecha que yo coloqué aquí. Mira que este ángulo mide 50 y tiene que medir exactamente lo mismo al del frente. Entonces, ¿cuánto mide? 50. 50. Mide 50. Y lo que les quiero decir, mire, sí, pero es que hay algunos que veo que o no están entendiendo o no prestan atención. Esto lo voy a partir, haga de cuenta que esto es un círculo, muchachos. Haga de cuenta que esto es una circunferencia, mire. Vea la circunferencia ahí. Y esta es la mitad de la circunferencia, mire. Y si es, ¿cuánto mide toda la circunferencia? 360. ¿Sí o no? Toda la circunferencia mide 360. Entonces, ¿cuánto vale la mitad de La vi mal, arriba? Hanna. ¿Cuánto vale la mitad de arriba? 180. Quiere decir que estos tres números me tienen que dar 180. Y entonces la mitad de abajo, ¿cuánto mide? Pues 180. Y esa suma la tienen que hacer estos tres números de acá. ¿Listo? Señor. Entonces, ahora sí. Ahora sí. La vi mal, Hanna, la vi mal. Ahora sí. ¿Cuánto mide el ángulo RMS? O sea, este pedacito de aquí. ¿Cuánto mide? 50. 50. 50. ¿Y 50. cuánto vale 50. OMQ? Mal, Hanna, yo. OMQ. ¿Quién me 140. dice? 140. 140. 140. Ay, me Correcto. quedó súper bien. Porque este valía 140. 90, este valía 90 y este valía 50. ¿Listo? Señor. Una pregunta que están Pregunte. escribiendo mucho en el chat, entonces No se entiende. ¿Cómo? Que están escribiendo mucho en el chat. Yo tengo 52 mensajes. Están escribiendo un mundo de cosas Profe, de yo una, también tengo canción. 52. En especial Nicolás. ¿Qué me está pidiendo? Yo estoy escribiendo que dejen de escribir, que presten atención. Profe, yo también estoy escribiendo que presten atención, qué pereza. Es Nicolás el que empezó diciendo una bobada de canción o no sé qué es lo que estaba diciendo. Sí. Daniel. Es que yo no canté, yo no hice nada. Yo estaba hablando con alguien. Y ya. Listo. Ahí estamos calladitos. Ya falta menos de un minuto. Aquí lo que yo voy a hacer, acabé de hacer es apagar los micrófonos de todos y ninguno lo puede prender. Entonces vamos a esperar a que pase un minuto porque ya se va a cerrar la primera parte de la clase y ahora volvemos a entrar. Entonces hice algo que no quería hacer y es apagar los micrófonos definitivamente a todos para poder que escuchemos las explicaciones.
Listo, ya casi se va. Vayan calculando estos números de